Ha llegado el momento de poner el tema sobre la mesa, porque mire, el sábado en Tijuana, allá en Baja California, el presidente pidió al gobierno estadounidense respeto para los migrantes mexicanos que viven y trabajan allá en el país del norte, mientras que aquí en México vivimos una crisis migratoria. En tanto, también este lunes la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció compromisos de inversión por más de 1.200 millones de dólares para Centroamérica. ¿Cuál es la pregunta de hoy? ¿Hacia dónde tienen que avanzar las decisiones de los gobiernos tanto de México como de Estados Unidos para realmente atender esta crisis migratoria? Ese es el tema que hoy ponemos sobre la mesa y saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, que tengan una excelente semana. Hola Magda, gracias. Víctor, qué gusto saludarte. Igual, a ver, Raúl, buenas tardes. se pide respeto al gobierno de Estados Unidos para la migración, pero México no está ofreciendo ese respeto. No está ofreciendo ese trato que exige a los Estados Unidos para los migrantes. Sí, aquí al contrario, lo que vemos es un abandono, lo que vemos con este accidente terrible de los días pasados, de cómo los flujos migratorios siguen avanzando, tratando de contenerlos la autoridad a través de esta promesa de darles el documento temporal de refugio, que es lo que están buscando para poder cruzar con seguridad el país. No lo está ofreciendo nuestro país, es evidente. Y esta crisis de migración está alcanzando niveles importantes y va a ponerse peor, Víctor, porque desde la semana pasada, como se ha informado con toda oportunidad, sí, el gobierno de Estados Unidos pide a México y pide a los migrantes el programa de nueva cuenta Quédate en Casa. Ese programa que pudimos ver, Quédate en México, sí, ese programa que pudimos observar cómo los migrantes que intentaban pasar a los Estados Unidos se quedaban en México en lo que realizaban su trámite migratorio de refugio. Sí, y esto puede tardar muchos meses y esto desde luego es una crisis. Tiene muchas aristas, Víctor. Pues para empezar, ese dato que daba la investigadora Isabel Everhead hace un momento, 130,000 solicitudes y 50 funcionarios a lo más para tratar de atenderlas y desahogarlas. Eso te da una idea de lo que es, por un lado, el discurso político y por otro lado, la realidad y la práctica. En el discurso político hablamos de organizarnos, hablamos de atender la problemática, hablamos de ser capaces de dar curso y trámite a personas que están pidiendo un papel que les dé certidumbre de estar en este país. Pero en la realidad, mi querido Raúl, mira, la realidad misma está reflejada en el accidente de Chiapas, caray. Esa es la verdadera realidad de estas personas que se dan cuenta que en este país no van a encontrar esa certidumbre que tanto pregona el gobierno mexicano y los funcionarios. Ahora, no solo es un acto de doble lenguaje y de doble narrativa lo que se dice en México y lo que realmente se hace o lo que realmente ocurre. También pasa en Estados Unidos. También Estados Unidos habla de una política de respeto de derechos humanos, pero en el fondo también sabemos que lo más importante, que sería el recurso económico, pues difícilmente lo suelta. No sé si estos 1.200 millones de dólares ahora anunciados sea una cantidad que pueda servir para un problema de estas dimensiones. No lo creo, Raúl, sinceramente. Es una barbaridad de dinero que, bueno, uno no alcanza a imaginar cómo pueda ser utilizada o cómo pueda ser canalizada, pero dudo mucho que realmente arregle un problema que obliga, uno, a la participación de todos los países involucrados, desde los expulsores hasta quienes reciben y nosotros. Y dos, a la voluntad política real de cada uno de los miembros de quienes trabajan en los respectivos países para encontrar soluciones creativas. Solo así, porque si es una sola parte, ya están vistas las consecuencias, Raúl. Mi primer comentario contigo. Mira, déjame sobre este tema que me parece muy importante. Sí, ¿qué genera estos flujos migratorios en el mundo? La desigualdad, la pobreza, la inseguridad. Sí, si los países centroamericanos, incluyendo desde luego también a nuestro querido México, tuviera mejores niveles de vida de los ciudadanos, no habría necesidad de ir a buscar el sueño americano, a buscar una mejor calidad de vida, porque la tendrías en tu casa. El problema es la gran desigualdad que hay y esa, como dices, no se va a resolver ni por parte de México, ni por parte de Estados Unidos, ni la va a resolver Honduras, El Salvador y todos los países que de alguna forma tienen. Pero sí esta comunidad que tú bien lo señalas, requiere de un apoyo
de zona, un apoyo regional. Si bien esta inversión que anuncia hoy Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, una inversión para generar empleos en estos países centroamericanos de grandes empresas que tienen sus corporativos en los Estados Unidos y que pueden de alguna forma sí generar empresas y generar trabajo para que estas personas sí tengan un ingreso que les permita vivir mejor. Ahora, esto me parece que es mejor que un programa que ha solicitado el presidente de México, sí, el de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro, sí, como una forma de que a través de dádivas, a través de regalos, a través de dinero que se le dé a las personas para que se queden. Me parece, ¿cuál es la principal motivación que puede generar que una persona se quede en su comunidad? Que tenga trabajo. Y si tiene trabajo, tiene un ingreso y tiene dinero para poder sobrevivir y de alguna forma poder gastar. Pero eso me parece que es mucho más funcional que lo que se ha propuesto como una alternativa por parte del gobierno mexicano, ¿sí? De que se inviertan a estos dos programas que incluso en México no han mostrado sus resultados, Víctor. El programa Sembrando Vida y el Jóvenes Construyendo Futuro, que está a base básicamente de dinero que se transfiere directamente a las familias, a las personas, para que tengan un ingreso. O sea, seguramente ayuda, pero es mejor un empleo y prefiero que de alguna forma sea una forma como puedas ayudar. Me parece poco dinero esta inversión privada que anuncian los Estados Unidos, pero me parece que es mejor esto generar empleos que simplemente buscar dádivas para las personas más necesitadas. Pues sí, aunque también tiene sus asegúnes. Vuelvo al punto, Raúl, es multifactorial y no solo es una cuestión de empleo, es cierto. Claro, dar condiciones para que haya empleo, para que estas personas no tengan que ser expulsadas, es parte de la solución, podríamos decirlo, pero es una pequeña parte, Raúl. Claro. Muchas veces estas personas están expulsadas no por la cuestión del empleo, sino por la inseguridad, claro, porque han sido amenazados en su comunidad. Entonces, ¿qué haces si te dicen quédate a trabajar? Si sabes que al rato te va a llegar un sicario a decirte pues te caes con la lana o me empiezas a pagar una renta por estar aquí. Ahora, eso es uno. Hay como 10 razones por las que las personas se mueven. Otra vendría a ser no solo la inseguridad, sino también el incentivo de poder reunirse con familiares que ya se encuentran del otro lado y que les están gritando, vénganse para acá porque la respuesta está aquí, en los Estados Unidos, no donde están. U otra también, los problemas geográficos, los problemas de la misma naturaleza, que tiene que ver con sequías, que tiene que ver con inundaciones, que tiene que ver con temblores, terremotos, en fin, yo creo que es un todo al que hay que entrarle y comienza por, no sé, rediseñar en mucho la manera, exigirle a estos países expulsores que metan orden en sus propias naciones, ¿no? Que hagan políticas públicas efectivas, porque qué cómodos están allá en Honduras, que es el principal expulsor. Qué cómodos están allá pues mandando a la gente, mientras que 10, 15 familias detentan la riqueza nacional y pues están muertos de la risa porque no solo son oligarcas y de los ricos más poderosos del mundo, sino que pues quitados de la pena dicen que el problema lo arreglen otros, ¿no? Sí, no lo veo tan sencillo como tú no lo has planteado. Entiendo. En esa parte. O sea, me parece que es una problemática muy compleja, como tú lo dices. Claro. Puede haber una infinidad de razones por las cuales la gente está saliendo. Pero lo que me parece que es claro, que lo que está haciendo hasta el momento, Víctor, no está funcionando. No. Que este proyecto de Quédate en México es un proyecto que endurece la política de México en contra de los migrantes y que es un discurso completamente diferente a lo que se dice. Hay que recordar que este gobierno, el presidente López Obrador, sí, al inicio de su sexenio, anunció puertas abiertas a nuestro país, ¿sí? Una política contraria y que asustó desde luego a muchos, especialmente cuando todavía se encontraba el presidente Trump en los Estados Unidos y que fue de alguna forma el que presionó para que México tomara acciones luego de que el presidente anuncia puertas abiertas. No funciona esto así. Hay que contener, pero respetando los derechos humanos de la gente. Hay que contener dando facilidades y alternativas para que estos migrantes que se puedan quedar en sus casas o en sus países o en sus ciudades y si no, sí, bueno, ¿qué alternativas le vas a ofrecer en nuestro país? Y lamentablemente lo que se ha observado es simplemente están diluyendo el problema. El problema que está concentrado en Tapachula, donde hay más de 80,000
extranjeros centroamericanos hoy esperando esa visa temporal que les permita con ese documento entrar a México y cruzar nuestro país para llegar a la frontera de los Estados Unidos, y que no está ocurriendo. Más los 130,000 que se están señalando que están siendo repartidos por las mismas autoridades migratorias en diferentes entidades del país, así como para disolver en cierta forma la presión que se está ejerciendo en la frontera sur. Y esto, si le aunas también el tema de la burocracia, el tema de la corrupción y todo todas estas oportunidades que ven los criminales. Ya no son polleros, ya no. Ese nombre se quedó ya chiquito. Hoy son verdaderos traficantes de muchas personas, y que es realmente, volviendo al tema del accidente, imposible que un tráiler cargado con más de 160 migrantes no haya sido detectado en 3 puestos de migración, a pesar que la autoridad señalaba que no había pasado por alguno de ellos. Aquí en Mega Noticias se ha documentado que pasaron por lo menos por 3 puestos de migración, pero colusión de autoridades, corrupción o todo lo que puede suceder al respecto. Mira, según los testimonios, Raúl, de algunos de los sobrevivientes de estas personas que son víctimas, habrían llegado a pagar hasta $3,000 porque los subieran a ese camión. Imagínate. Yo pregunto, ¿dónde quedan esos $3,000? ¿Cómo se reparten esos $3,000? Raúl, ahí cuando hablamos de traficantes y cuando hablamos, bien dices tú, que ya no son polleros, sino es otro tipo ya de negocio, están metidos funcionarios públicos, están metidos funcionarios municipales y estatales, están metidos miembros del ejército, y no quiero generalizar y decir, es que toda la Guardia Nacional, es que toda migración, es que todo, no, sería un error de mi parte porque no me consta, pero es evidente si nos vamos nada más a las suposiciones por el sentido común, de que esos $3,000 de alguna manera se están repartiendo, y se están repartiendo entre diferentes actores políticos que en teoría tienen el trabajo y la función de hacer más eficiente el manejo de esta crisis, y no lo están haciendo porque es negocio, ya le encontraron el modo. Así es. Hombre, ¿quién se va a resistir $3,000 por persona? Haz cuentas, ¿cuántas personas venían ahí? Eso es el camión que conocemos. Claro. Sí, corrupción. Autoridades coludidas, desde luego, en este tema, en este gran problema, que no ayudan. Me llama la atención que las autoridades, el mismo responsable de la Guardia Nacional dijo que ya estaban identificadas estas bandas de traficantes. Pues que actúen, que los detengan. Si ya saben que es el mismo modus operandi, pues actuar en contra de las personas. Pero lamentablemente estamos pasando por esta crisis migratoria grave, que tiene muchas aristas, tiene muchas ventanas. Estamos viendo una de ellas, que es la del sureste. Vamos a ver la de la frontera norte, pero tenemos otros focos rojos, Víctor, que también hay que seguir atendiendo. Tú que eres un hombre que has viajado y viajas constantemente, cuando llegas tú fuera, que saliste del país y regresas a alguno de los aeropuertos de este país y que te encuentras con los puestos migratorios para hacer tu documentación de pasaporte, ¿sí? Vemos también, no es tan grave como el tema de las fronteras, pero ahí te das cuenta la deficiencia. Llegan 3 aviones con 250 pasajeros cada uno y se hacen enormes colas, y solamente ves a 3 funcionarios de migración revisando los documentos. Y son la gente que viene o que regresa al país, o son turistas que vienen a este país, o son empresarios que vienen a este país, y se les da un trato en los aeropuertos, ¿sí?, verdaderamente denigrante, ¿sí? Colas de horas y horas, ¿sí? Y 3 personas ahí a medio dormir, bostezando, revisando los documentos de migración. A ver, esa es la migración de nuestro país, lamentablemente. Reitero el dato, Raúl, 1,300 solicitudes, 130,000 solicitudes, según nos explicaba la investigadora Isabel, a Magda, y 48 funcionarios para resolverlas. Por favor, hombre, esa es nuestra política de migración. Así estamos, lamentablemente. Gracias, Víctor. Te mando un saludo afectuoso, Raúl. La crisis migratoria en nuestro país, mucho que hacer entre los grandes pendientes del país. No el tema de la política, porque luego es fácil que nos entretengamos con muchas cosas de política, cosas que no son tan importantes para nuestro país, como el tema de la seguridad, como el tema de la salud, como el tema de la migración. Pero en fin, seguiremos siendo incisivos sobre estos temas importantes para México.